Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, tiene un pie fuera de prisión. De acuerdo con un documento de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos, saldrá de la cárcel el próximo 30 de agosto. A Osiel Cárdenas lo detuvieron en marzo de 2003, en Tamaulipas, acusado de delitos relacionados con delincuencia organizada y daños a la salud. Estuvo en Almoloya de Juárez y 2 años después, el gobierno mexicano concedió su extradición a Estados Unidos. En 2010 se declaró culpable por narcotráfico, lavado de dinero y extorsionar a agentes federales de Estados Unidos. Osiel Cárdenas Guillén es uno de los más violentos y peligrosos criminales que ha extraditado México a Estados Unidos. El Mataamigos fue el creador de los Zetas y responsable de que se detonara la guerra entre cárteles que disparó la violencia desde el gobierno de Vicente Fox hasta hoy. Uno de los principales políticos que permitieron el crecimiento y consolidación de Osiel Cárdenas era Tomás Yarrington, entonces gobernador de Tamaulipas, quien también luego de estar prófugo fue detenido en Italia, pasó por México y fue enviado a Estados Unidos. Los dos, Osiel Cárdenas y Yarrington, terminaron con sentencias cortas. E incluso Yarrington ya tampoco está en el registro de prisiones federales de Estados Unidos. En tanto, Osiel es un hombre relativamente joven, tiene 57 años. Y en Estados Unidos, luego de que obtuvo un acuerdo y un pago de varios millones de dólares, está por terminar su condena en un reclusorio de mediana seguridad. El Cártel del Golfo, que alguna vez lideró, hoy está dividido en 4 facciones. Pero en los años que Osiel Cárdenas estuvo preso en Almoloya, se encontró una casa de seguridad en Metepec, Estado de México, que servía de enlace con la prisión. Ahí encontraron unas cartas con puntuales indicaciones del llamado Mataamigos. En una de ellas se detallaba los movimientos que tenía que ejecutar su gente, desde construir una guardería afuera del penal hasta proporcionar médicos y abogados a los reos que formaban parte de su grupo. En otro documento, el capo daba instrucciones de matar a sus rivales, dar dinero a los aliados, así como tratos inmobiliarios en México y Estados Unidos. Además de la casa en Metepec, Osiel contaba desde prisión con otra casa de seguridad en Lomas de Virreyes, en la Ciudad de México. Ahí las autoridades encontraron $2 millones en efectivo. Se descubrió. Y un laboratorio para procesar cocaína dedicado sobre todo a producir esa droga para la venta local en el valle de la capital del país y así financiar la operación en torno a Almoloya, incluyendo pagos de abogados, desplegados y obviamente de conciencias y protección dentro y fuera del penal. El sistema de intercepción aérea en el país, particularmente aquí en la frontera sur, usted lo sabe, se ha platicado muchas veces, está relacionado directamente con la forma en que se interceptan las aeronaves que quieren ingresar al espacio aéreo nacional. Muchas de ellas son aeronaves que vienen sobre todo con drogas del centro y de Sudamérica, que deben ser interceptadas, se las debe obligar a bajar a tierra y se incauta la droga que llevan o se detienen a las personas. Teniente Coronel, gracias por acompañarnos. Vamos a ver ahora una parte de esas tareas de intercepción. Hay tareas que son directamente en aire, en vuelo, que se realiza con el CIVAR, con otro tipo de aeronaves, pero también vamos a ver ahora las otras tareas de intercepción que se realizan desde este escuadrón. Voy a tratar de entrar en contexto de lo general hacia lo particular. El Sistema Integral de Vigilancia Aérea perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de radares y de otros componentes, al momento de detectar una aeronave sospechosa que se acerca a territorio nacional, activa, por llamarlo así, 3 componentes.
El primero es las plataformas aéreas, unas aeronaves que están equipadas con radares, con dispositivos. Conoce a la gente como aviones radares, ¿no? Así es. Y estas aeronaves se encargan de darle seguimiento más cercano a dicha aeronave que viene en aproximación hacia territorio nacional. Una vez que la tienen localizada y que se observa que ya viene está próxima a entrar a territorio, se activa el otro componente que seríamos nosotros. Entonces, a nosotros por medio de seguros de comunicación, el CIBA, que es este sistema integral, nos alerta, preparamos el helicóptero, echan a andar los motores, se revisa su funcionamiento, sistemas, etcétera. Se ve que está en óptimas condiciones, se vuelve a apagar y se está listos para la ejecutiva del despegue en un alertamiento. Y el último componente es el que se realiza con los mandos territoriales más cercanos a la aeronave, que puede ser aquí en plaza, como tú lo mencionas, en Mérida, o bien puede ser cualquier otra aeronave de las que tenemos desplegadas en el sureste del país. En este caso, el mando territorial que apoya es el más cercano por medio de gente de una unidad operativa del Ejército, como en este caso la Fuerza de Reacción que tenemos aquí, que pertenece a un batallón de aquí de la ciudad de Mérida, y con ello se hace el vuelo, ya una vez que el CIBA ordena el despegue, porque la aeronave es sospechosa o ilícita ya está próxima a entrar a territorio nacional. Sí, cuando ocurre eso, la idea es que la nave ya ha sido interceptada por los radares, suele ser seguido, custodiado, para decirlo de alguna forma, por aeronaves, y la idea es que en cuanto aterrice se la pueda asegurar inmediatamente. Así es, porque dentro del componente aéreo no nada más estamos nosotros como helicópteros, también hay aeronaves de ala fija en otras partes del territorio aquí en el sureste que son alertados a la misma vez y despegan, y ellos le dan seguimiento cercano ya con línea de vista a la aeronave ilícita. Sin embargo, ellos pues por su condición de aeronave no pueden, de ala fija, no pueden hacer un aterrizaje en el área, simplemente se encargan de seguirla, de ver a dónde se está aproximando, ver su velocidad, si desciende, si asciende, y ya ahí es donde entramos nosotros con los helicópteros y las fuerzas helitransportadas, que ya cuando el CIBA determina y las plataformas aéreas determinan en base a estos parámetros de la aeronave que viene, determinan un área aproximada o estimada de aterrizaje, es cuando nosotros nos dan la orden de acercarnos hacia ese punto para de la manera más óptima tratar de coincidir con la aeronave ilícita. Una vez que está aterrizando, aterriza el helicóptero con la fuerza transportada, aseguramos el área, aseguramos la aeronave, y se espera que lleguen en ese momento. Paralelamente también vienen tropas terrestres en apoyo al lugar. Llegan posteriormente y con esto se completa la... Así es, porque es una coordinación realmente muy complicada, requiere mucho adiestramiento, mucho perfeccionamiento en nuestro trabajo, porque viene desde el CIBA, las órdenes de México, los mandos territoriales que están en todos lados, las unidades aéreas de la Fuerza Aérea que estamos también desplegadas, los radares que están en lugares estratégicos del territorio nacional. Entonces es una coordinación muy compleja que requiere que cada quien, como un pequeño engrane, haga su trabajo como debe ser, para que a final de cuentas nos rinda frutos y podamos tener resultados positivos en este. Porque además, estos vuelos, es una redundancia decirlo, pero no tienen palabra de honor, no es que uno sabe que van a bajar, en ocasiones continúan sus traslados, cambian de lugar, tratan de entrar o salir del espacio aéreo nacional. Así es, en múltiples ocasiones estas aeronaves cuando ven que ya se le está dando seguimiento tanto en el aire como con helicópteros, evitan su entrada al territorio y prefieren aterrizar o estrellarse incluso fuera del territorio, donde no hay o es más difícil que se lo localicen los países vecinos, Guatemala. Vamos. Estamos sobre este bellísimo lugar que es Puerto Progreso. Aquí vamos a mostrar cómo se hacen este tipo de operativos. Cuando se identificó ya una aeronave, ya se sabe que va a descender, por ejemplo, en una zona de estas. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, a continuación se despeja el área para poder hacer un aterrizaje seguro con las tropas. Se realiza el aterrizaje, las tropas descienden, toman posición, dan seguridad a la aeronave, a la nuestra, van a asegurar la aeronave aterrizada con el ilícito y se espera la llegada de las tropas en refuerzo, en apoyo, que paralelamente a nosotros ya vienen por tierra. Ahora,
No es lo normal, no ocurre siempre, pero suele haber enfrentamientos también en tierra, tanto con la gente que lleva las aeronaves como por quien las está esperando. Sí, nosotros cuando llegamos, el hecho de verificar primero la aeronave y la situación es para asegurarnos de que hay seguridad para aterrizar. Traemos un artillero con armamento defensivo a bordo para en caso de un ataque poder repeler la agresión. Si vemos que no es esta la situación, es cuando aterrizamos en un área segura cerca de la aeronave ilícita y procedemos al aseguramiento. Decíamos hace unos minutos, cuando estábamos todavía en tierra, que hay muchas operaciones de estas continuamente. En realidad hay miles de vuelos en esta zona. Es difícil identificar exactamente cuáles son los vuelos ilícitos y luego perseguirlos, llevarlos a hacer lo que aterricen o perseguirlos hasta el lugar donde ellos decidan aterrizar. Sí es complicado, es difícil, sin embargo gracias a la tecnología y a cada componente que va haciendo su trabajo de acuerdo al tiempo que se nos da, es de esta manera que nos conjugamos todos y podemos determinar rápidamente cuando una aeronave reúne las características de ser sospechosa o de ser ilícito. A ver, ¿cuánta gente trabaja, por ejemplo, en el Escuadrón Aéreo 104? ¿Cuántos trabajan en estas tareas, en un operativo de estas características? ¿Cómo se desplazan? ¿Cuántos elementos hay? En el caso específico de nosotros, el Escuadrón Aéreo cuenta con un efectivo de 114 personas en diferentes especialidades, cada una haciendo su trabajo. Sin embargo, a la vez que estamos nosotros, también hay escuadrones aéreos de ala fija que hacen el mismo trabajo que nosotros, pero desde el aire, sin aterrizar. A la vez también están los componentes de tierra, que constan de unidades del ejército, batallones o grupos de fuerzas especiales, que también tienen distintas capacidades y materiales, así como su número de personal, pues varía de acuerdo a su función. En estas tareas, finalmente, en estas tareas, cuando se hace un operativo de estas características, ¿cómo se cuida también a la población? Porque en ocasiones han bajado algunos de estos personajes en carreteras, en caminos, cerca donde hay población civil. ¿Cómo se preserva el cuidado de la población en este tipo de operaciones? Normalmente este tipo de ilícitos buscan llegar a áreas despobladas. Es muy raro que lleguen a áreas pobladas. Sin embargo, ya tuvimos un caso el año pasado de una aeronave ilícita que aterrizó en una carretera cerca de Chetumal. En este caso, igualmente cuando arribamos al área, verificamos primero la seguridad, para, como usted lo mencionaba, si hay gente armada, si vemos que hay algún riesgo, preferimos no aterrizar para no poner en riesgo ni la integridad del personal nuestro, ni la integridad de las personas que puedan estar ahí en las cercanías. Pero en cuanto llega personal de tierra, únicamente aseguramos el área, llega personal de tierra ya en refuerzo y entre ellos empiezan a apoyar a la gente para quitarla del área y que podamos aterrizar y hacerlo todo de manera segura. Somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Es el reclusorio norte donde este 16 de julio, Carlos Ahumada estaba citado para rendir su declaración. Esto luego de aceptar su extradición a México. Esta mañana, el empresario argentino llegó al hangar de la Fiscalía General de la República. Después fue puesto en libertad y se dirigió en un auto particular a su casa al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, invitó a Carlos Ahumada a declarar ante un juez a la 1 de la tarde. Sin embargo, dijo que solo se presentó su abogado. Mientras que la defensa señaló que su cliente no puede ser detenido porque cuenta con un amparo. Ahumada fue sentenciado a 5 años de cárcel en 2009.
por un cargo de fraude genérico por 30 millones de pesos. De ellos estuvo recluido 3 y le falta por cumplir 1 año y 10 meses de sentencia. Su abogado explicó que ya fue presentado el escrito en el que el empresario solicitó audiencia para debatir sobre la prescripción de la pena que Ahumada tiene pendiente. El pasado 7 de junio el empresario fue detenido en el aeropuerto de Panamá debido a que contaba con una ficha roja de Interpol, la cual fue desactivada debido a que en abril solicitó un amparo contra las acusaciones de la Fiscalía General de la República y además pidió protección contra los actos de la Unidad Especializada en Análisis Financiero. Derivado de esto, un juez le concedió una suspensión provisional para que no fuera recapturado por la reactivación de la orden de reaprehensión dictaminada en su contra en 2019. La temperatura promedio del país ha aumentado 1.7 y la intensidad de estos huracanes va a ser mayor que la que normalmente vemos. Efectos muy graves para la ciudad, para el país y para el planeta. Desde el inicio de la revolución industrial, el mundo se ha calentado en promedio 1.2 grados centígrados. En México, ese aumento ha sido de 1.7 grados centígrados. Las consecuencias son gravísimas. Desde UNAM, desde este centro especial, aquí se tienen todas las mediciones. El 2023 ha sido el año más caluroso en la historia de nuestro país. El 2024 se espera que sea aún más caluroso. Porque hemos llegado a temperaturas históricas en los últimos días. La Ciudad de México alcanzó una temperatura de 34 grados, histórica. La temperatura en los últimos 5 años lleva camino a convertirse en la más alta de todos los quinquenios desde que se tiene registro. Con esas temperaturas altas también llegan temporadas de frío extremo, sequías y lluvias torrenciales que afectan el campo y la producción agrícola. Muy pronto nos podríamos quedar sin cosechas. Pero además, por estas temperaturas se han calentado los océanos y por eso tenemos y se esperan para el 2024 huracanes y tormentas de mucho mayor intensidad. La semana pasada la Ciudad de México llegó a una temperatura récord a la alza de calor. ¿Por qué se están dando estos climas? ¿Qué está pasando? Bueno, mira, hay varios factores. Hay uno que es el que podemos hacer más, que es, digamos, cambio climático antropogénico. Lo que estamos haciendo nosotros para alterar el clima. Desde la revolución industrial hemos estado poniendo cada vez más emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y ya no hay duda. O sea, hace a lo mejor 30 años, a lo mejor uno podría decir, ¿es esto natural? No sabemos, a lo mejor es por las actividades humanas. Ahorita hay cero duda, no hay un solo estudio que diga que lo que estamos viviendo no es por nuestra culpa. Todos los estudios de este campo que se llama atribución del cambio climático nos dicen que el calentamiento, el 100% del calentamiento que hemos observado es antropogénico. Ahora bien, el clima es un sistema complejo y pues es afectado por muchas cosas, algunas por la misma variabilidad interna del sistema, ¿no? El año pasado y ahorita todavía tenemos el fenómeno del Niño, que es, digamos, el fenómeno más importante en términos de variabilidad natural del sistema clima, ¿no? Es el que más variaciones nos da. Ahora bien, el año pasado llegamos a estar, depende de la base de datos que consultes, porque hay incertidumbre en cómo medimos las cosas, fue que estuvimos arriba de 1.5 grados centígrados o estuvimos justamente en la rayita, ¿no? ¿Por qué es importante esto del 1.5? Además, es la meta como humanidad que nos hemos puesto de no la vamos a rebasar. Que la rebasemos un año no quiere decir que ya estemos permanentemente por arriba, pero sí quiere decir que ya le estamos rascando a ese umbral que nos pusimos y ya estamos a nada de rebasarlo. Si uno se pone a ver los estudios, eso puede ocurrir pues, en los próximos 5 años, a lo más en los próximos 10 años, que nos mantengamos permanentemente arriba de 1.5 grados. ¿Qué es el aumento del 1.5? Así es la temperatura. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha aumentado la temperatura de todo el planeta? La temperatura promedio de todo el planeta, ¿no? Es un indicador que pues, los que nos dedicamos a cambio climático usamos para saber qué tanto hemos afectado el sistema climático. Pero dentro de todo ese planeta tienes un montón de variaciones de cómo se ha expresado estos gases de efecto invernadero que hemos puesto en la atmósfera, cómo el clima los está, digamos, procesando y está generando, redistribuyendo toda esta energía.
Por ejemplo, en el caso de México, mientras que la temperatura global ha aumentado alrededor de 1.1, 1.2 grados centígrados, en el caso de México, la temperatura promedio del país ha aumentado 1.7. ¿Qué esperamos en los próximos 10 años? Porque hay mucha gente, como tú dices, ya no me va a tocar a mí, pero sí nos va a tocar. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Claro que nos está tocando, mira, por el agua, por la salud, por energía, por productividad laboral, por lo que tienes que pagar de las cosas que necesitas traer, etcétera. Es un problema muy complicado porque las ciudades dependen de mucho de afuera, ¿no? Imagínate que antes de la Ciudad de México tenías, digamos, un paisaje natural y llegas y cambias toda esta parte de vegetación, agua, todo esto lo cambias por concreto, edificios. Entonces, lo mismo que está haciendo a escala global, que es alterar el balance de energía, lo haces a nivel local. Y la Ciudad de México ha aumentado su temperatura por la urbanización ya 3 grados centígrados. Y tenemos partes de la Ciudad de México, por ejemplo, todo el oriente de la Ciudad de México, con un calentamiento mucho mayor. Y el Venustiano Carranza ya ha rebasado más de 4.5 grados de calentamiento por la isla de calor. Entonces, imagínate una ciudad con esas características que de pronto, bueno, no de pronto, que por cambio climático tienes un aumento de 3 grados adicionales en la temperatura. ¿Tú te imaginas cómo funcionaría la Ciudad de México o partes de la Ciudad de México con unos 7 grados, 8 grados más en el promedio anual? O sea, imagínate el día más caliente de una ciudad que su promedio anual es 8 grados más cálido que ahorita. Con el cambio climático aumentan las temperaturas del océano. Este 2024 se espera que las tormentas tropicales y los huracanes sean mucho más intensos. La intensidad del huracán Otis, categoría 5 en Guerrero, no es fortuito, es una de las consecuencias del cambio climático. El incremento en las temperaturas de los océanos causados por este cambio ha aumentado dramáticamente la intensidad de las tormentas tropicales y huracanes. Con mayores temperaturas, un ciclón o una tormenta tropical puede convertirse en un huracán devastador en pocas horas. Decíamos que el año 2023 había sido el más caluroso desde que se tienen mediciones y se pronostica que para este 2024 la temperatura se intensificará y con ello los desastres naturales. Lo que pasó con Otis es un fenómeno que se llama intensificación rápida, ¿no? Y esto tiene que ver con qué tan caliente está el océano, ¿no? Si tú tienes más caliente el océano, pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? No es la única vez que ha ocurrido en la historia, pero, digamos, no se esperaba que ocurriera ahorita. No estábamos como preparados para esto. Lo que vemos es que, pues, por ejemplo, ahorita con estas temperaturas promedio tan elevadas, por decirte una cosa, llevamos un año rompiendo los récords de la temperatura en la superficie del océano a nivel del planeta. Un año sin que hayamos caído por abajo. Hemos estado desde hace más de 365 días por arriba. Eso no lo hemos visto antes. Por ejemplo, el año pasado, aunque estaba muy caliente, digamos, por ejemplo, toda la parte del Atlántico, ¿no? El océano estaba muy caliente, teníamos el fenómeno del Niño. Y una de las características del Niño es que no hay tantos huracanes cuando hay el Niño de ese lado del Atlántico. El Pacífico es otra cosa. Y ya lo vimos, ¿no? Pero este año vamos a estar pasando a condiciones neutras y luego la Niña. Y además de eso, ahorita todo el Atlántico está más caliente que nunca lo hemos registrado en la vida, ¿no? Entonces, cuanto más calor haya en el océano, imagínate los huracanes como una máquina de vapor. Cuanto más calor le das, más energía vamos a tener. Y eso es lo que todos los centros, digamos, de pronóstico nos están diciendo ahora. Vamos a tener más huracanes, tanto del lado del Atlántico como del Pacífico, y la intensidad de estos huracanes va a ser mayor que la que normalmente vemos. ¿Cómo nos podemos preparar? Que no nos tenemos que confiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Otis, no sabemos que iba a intensificarse tan rápido a categoría 5 en muy poquitas horas, pero sí sabemos que estaba alrededor de una categoría 2 y que iba a pegar, ¿no? Entonces, con este tipo de condiciones de cambio climático, que hay muchas cosas que todavía no entendemos, como pues por qué ocurrió de esta manera, cómo se expresó esta intensificación, tenemos que estar mucho más reactivos. O sea, no podemos esperarnos a, bueno, si es huracán categoría 2, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Tenemos que actuar como si fueran categoría 5, ¿no? Porque no sabemos si va a ocurrir este tipo de cambios. Y los huracanes es una cosa, pero por ejemplo, si tú te pones a ver, muchos impactos los tenemos también por temperaturas extremas, como las que estamos viviendo, y por precipitaciones extremas.
Y un estudio que hicimos recientemente, el año pasado, nos muestra que las probabilidades de ocurrencia de estos fenómenos extremos, de temperaturas muy, muy altas y de precipitaciones muy extremas, no es que hayan aumentado un poquito, las probabilidades se han multiplicado por 5, o sea, son 5 veces más probables en el caso de las temperaturas y 3 en el caso de las precipitaciones. Una cosa muy importante, por ejemplo, Otis, ¿no? Le costó, ayer estaba viendo las estimaciones, $2,000 millones a las aseguradoras, lo que se perdió con Otis. Con el cambio de temperaturas, con estas sequías, con estas lluvias atípicas, lo que puede suceder en el campo es catastrófico y la alimentación de todos los seres humanos está en riesgo. Los costos económicos del cambio climático, según la revista Environmental Research Letters, son enormes y representarían en muy poco tiempo el 37% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Esto es mucho más que durante la Gran Depresión. Si tú te pones a ver todos los impactos que van a ocurrir, que nosotros hemos podido cuantificar en este siglo, y dices, bueno, esa cantidad de dinero que voy a perder, la quiero comparar con cuánto sería hoy, a cuánto equivaldría que me quitaran hoy ese dinero. Está en que te quitaran el 85% del PIB del país y 5 veces el PIB actual. Ese es el tamaño del problema. A nivel global, en las ciudades se produce el 80% del PIB. Entonces, lo que pase ahí tiene efectos muy, muy graves para la ciudad, para el país y para el planeta. La temperatura promedio del país ha aumentado 1.7 y la intensidad de estos huracanes va a ser mayor que la que normalmente vemos.